Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Citas con la Actualidad, este programa en el que realizamos entrevistas a los protagonistas de la actualidad de Rota. Y bueno, últimamente si hay un partido que está muy de actualidad porque está constantemente sacando temas a la palestra, temas a debate, es Roteños Unidos. Hoy tenemos aquí a su portavoz, Lorenzo Sánchez. Muy buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes. Gracias otra vez por habernos acompañado en este programa, ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, pues eso, lo que comentaba, Roteños Unidos está últimamente muy activo, sacando temas de interés a la actualidad de la localidad, está sacando varios temas, haciéndonos pensar, haciendo debatir, sobre todo a la escena política local. Me gustaría empezar, Lorenzo, si te parece, a hablar de una de las cuestiones que habéis sacado, que quizá ha llamado más la atención, a la atención pública, como es el tema de la cocina solidaria. Porque lo que denunciaba Roteños Unidos hace algunos días, una semana aproximadamente, es que, que al parecer, lo que denunciaban era que el equipo de gobierno había recortado el número de plazas de la cocina solidaria en 30 personas. Eso es algo que el alcalde desmintió personalmente, pero sin embargo os sigue generando dudas. ¿Por qué? Bueno, lo que se planteó, y es que tuvimos una reunión en el Consejo de Administración de Torre de la Merced, que es la empresa pública que gestiona el comedor social, y entonces se nos planteó esto, ¿no? Es decir, que las plazas, a pregunta me parece que era del portavoz del PP, que las plazas, que se había metido un presupuesto para 110 plazas, 110, 120 plazas, claro, porque el personal que se mantiene allí es el mismo, es decir, donde está es el tema de lo que es el habituallamiento, es decir, las cantidades que se meten en el presupuesto para ver cuántos menús se pueden dar, ¿no? Y siempre ha tenido un promedio de 110, 120, contando también que además recibe donaciones de asociaciones, de empresas, es decir, que hay ayudas, ¿no?, aparte de lo que es el propio presupuesto del ayuntamiento, que garantiza esas 110 plazas, ¿no? Y cuántas había en este momento, ¿no? Y entonces nos plantearon que se habían reducido porque personas que ya habían empezado a trabajar en un contrato de 3 meses, de 2 meses, de 6, pues se le quitaba de la comida solidaria, ¿no? Y nuestra duda donde se genera es ¿por qué no se ha cubierto esto? Es decir, si siempre ha habido una lista de espera y que siempre se ha tenido cubierta hasta el máximo que se ha podido, incluso más de las 110 podían superar, ¿cuál era el motivo por el cual no se mantenía así? Si no, se había reducido a 70 y se había quedado ahí, ¿no? Entonces nos argumentaron, bueno, que es que por una parte la gente que había empezado a trabajar pues tendrían que salir de ahí del comedor. Yo creo que es un error, es decir, cuando se monta el comedor social tiene una finalidad claramente y esencialmente social, pero además, yo qué sé, va un poco más en función de proteger la unidad familiar, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que algunos van en coche a recoger la comida, es que es lo normal. Son temas que cuando tú estás pasando por un momento de dificultad, lo que menos necesitas es darle publicidad a esa situación. Pero sí que es verdad que tenemos que garantizar, no solamente que ya muchos centros escolares garantizan la alimentación en los desayunos de los niños, sino de las propias personas mayores. Muchas personas mayores que están solas, ¿no? Entonces, decir que hemos reducido a 70, y que cuando ya lo soliciten hay que mover esa situación, porque es que es una pena que cada día, bueno, pues no se den esos 30, 40, 50 menús que tan necesarios son, ¿no? Ya este mes han subido el paro en 120 personas más, y bueno, hay personas que se van buscando la vida con su familia, luchando, y que un contrato de 3 meses tampoco resuelve nada, No se puede decir a una persona, usted lo llamo de aquí porque va a trabajar 3 meses, no sé. Si lo que estamos hablando es que un menú de allí cuesta 1,5 € al ayuntamiento de coste de lo que es el habituallamiento, ¿no? Por lo tanto, nosotros hacemos una crítica constructiva, buscando que se dé una salida a este tema, ¿no? Y que el comedor social, tal como se creó, que no pierda esa fuerza. Es decir, porque el personal lo pagamos, el dinero está consignado. Es decir, ¿por qué no lo hacemos? Es decir, ¿qué ganamos con eso? Ahorrarnos 30 € diarios, es que no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Y ahí es donde está nuestro debate, y ahí es donde queremos hacer que haga una reflexión el equipo de gobierno, simplemente. Sin embargo, el alcalde, cuando salía a prensa a hablar de este tema, a los medios nos comentaba, nos daba una serie de cifras y nos decía que de hecho se está gastando mucho más dinero que antes en esta cocina solidaria y que es un servicio deficitario, y de hecho comentó que iba a comentar y que iba a proponer a los portavoces que el dinero que digamos es necesario para que no sea deficitaria la cocina solidaria, se iba a pedir que se sacase de la consignación de los concejales nuevamente. No sé si os lo ha trasladado ya. No lo ha trasladado, pero que no, yo creo que eso es lo que menos interés tiene. Eso va un poco más a ver cómo puede hacer daño a la oposición, como si fuera, que no se trata de ese debate. El debate es
que ellos han incrementado el presupuesto porque dicen que el personal que estaba allí trabajando no habían cogido vacaciones en años anteriores, la han sustituido y han ampliado el personal. Vale, muy bien, son derechos sociales que hay que cumplir, pero yo no estoy hablando de eso, yo lo que estoy hablando de las personas a las que se le da la comida, que antes se le daba 120 y ahora que se le da 70, y que yo digo que porque se han quitado esos 30, 40 menús. ¿Por qué? ¿Qué ahorro es el que hay? Que no lo entiendo, cuando un menú, claramente allí se habló que lo que cuesta es 1,5 €, que era el coste del menú, porque el capítulo de personal lo tenían que pagar sí o sí, y que no entiendo la falta de sensibilidad. Es decir, que querían dar una lección magistral de una persona que lleva 3 meses trabajando y porque esté trabajando un contrato de 3 meses ya no debe de coger allí la comida por 1,5 € diario. Es que no me parece lógico. Yo creo que ellos han perdido la perspectiva cuando nosotros lo hemos planteado, y nosotros lo planteamos para que haya una reflexión, para que haya como tiene que ser. Es decir, no estamos haciendo una crítica destructiva porque el proyecto es malo. El proyecto es fantástico si lo hemos creado nosotros. Es decir, y ahí participó todo el mundo. Lo que queremos es que siga funcionando en la función social con la que se empezó. No que técnicamente, porque se ha gastado más para ampliar los contratos del personal que están allí, para que puedan coger vacaciones, para mejorar sus derechos sociales, pues reduzcamos los menús. Eso no tiene lógica. Es que nos gastamos más ahora. Bueno, pues mire usted, tendrá que aumentar la partida también. Y luego comentaban también que la lista de espera que antes había se ha desaparecido. No existe lista de espera, porque lo que argumentaban el alcalde y también el portavoz municipal que estuvo aquí en este mismo plató la semana pasada decía, claro, es que como hemos lanzado las bolsas de empleo de emergencia social, eso ha evitado que haya gente que tenga una necesidad tan acuciante de acudir al comedor social. Sí, los criterios que se utilizan son que una persona, una familia con 4 o 5 personas que entra a trabajar 3 meses ya no tiene derecho a poder obtener ese menú, pues lo que está claro es que se podían quedar sin nadie. Contad que una familia, una persona mayor cobre 400 €, ya tiene ingresos y lo quitarían de allí. Pero es que una familia hoy, para pagar la luz, el agua, que es básico, es que necesita un dinero. Y si la alimentación se le puede ayudar porque tenemos toda la estructura montada para que se pueda facilitar, yo es que no lo veo lógico. Es decir, mantener todo el personal, mantener comedor, mantener las instalaciones, mantener la energía eléctrica, los frigoríficos, mantenerlo todo, y ahora, en vez de sacar los 120 menús que podemos sacar, nada más que sacamos 70. Es que no tiene lógica, cuando hay realmente una demanda. Ahora, una demanda que tiene que ser fiscalizada y controlada, que yo estoy de acuerdo. Pero en Rota, con 3.000 y pico de personas en paro, con bolsa de emergencia social, con una lista de 700 personas, ¿cómo va a decir a mí que no hay demanda? Es lo absurdo. Pero vamos, es lo absurdo, y es que me gustaría ponerlo en positivo, ¿no? Es decir, nosotros con esto, a la altura que estamos, lo que pretendemos es que haya una reflexión sobre este tema y que se haga un esfuerzo. Que se haga un esfuerzo por comprender cuál es el mensaje que estamos diciendo. Si los gastos fijos lo tienen todos, gasten ustedes y hagan el esfuerzo de sacar los menús hechos, y ya verá cómo hay gente que lo necesitan. Es más, hay otras asociaciones que están planteando montar un comedor social. Sí, de hecho, Humildad y Caridad, si no me equivoco, y muy cerquita de nuestros estudios, está planteando la apertura de un comedor social. ¿Y por qué está planteando hacer un comedor social? Porque nosotros, en vez de tener la capacidad de afrontar eso y generar esos recursos, estamos yendo a la contra. Es decir, si aquello cuesta, si un menú cuesta 1,5 € y se dan 70, estamos hablando que tú lo que produces para dar socialmente son 100 €. Pero si el capítulo de personal de las 4 o 5 personas que hay trabajando allí ya te cuesta 500, 600, ¿cómo va a recortar en la parte que tiene la labor social? Esa es la parte que yo no entiendo de la filosofía del comedor social que se está aplicando ahora. Esas son las dudas que le surgen a Roteños Unidos. Vamos, no son dudas. Lo que nosotros invitamos al alcalde a que reflexione. Que cuando alguien le ponga por delante que a una familia hay que quitarle un menú, que le diga, mira, vamos a ver hasta qué tiempo podemos aguantar dándoselo. Que hay 1000 historias en las que se puede recortar ese 1,5 €. Pero lo que me parece una barbaridad que salgan a justificar es decir, mira, nos gastamos diariamente aquí 500 € por mantener las instalaciones, el personal, y en vez de gastarnos 110 en dar comida, nos vamos a gastar nada más que 70. Es que
eso no tiene lógica ni para nosotros ni para cualquier persona que tenga un poco de sentido común. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hemos mencionado de pasada, hablando de este tema tan sensible, las bolsas de emergencia social. Ese es otro tema que preocupa notablemente a Roteños Unidos. De hecho, ha pedido que se investiguen estas bolsas de emergencia social porque no os convence el funcionamiento y el planteamiento sobre el que se están realizando. ¿Por qué? Primero porque cuando se llevan a pleno y se intenta plantear alternativas a la bolsa, ten en cuenta que las bolsas, por parte del equipo de gobierno, se intentan de vender con un objetivo de transparencia. Es decir, antes se hacían mal y nosotros ahora lo vamos a hacer bien. ¿Bien? La realidad pura y dura es que hoy en Rota las mismas personas que entraban antes son las que entran ahora, iguales, las mismas. Porque la emergencia social tiene unas características. Pero hay dos tipos de bolsas de emergencia social. Una, las que saca la Junta de Andalucía, que es competente en el tema de empleo y dice, mira, yo estos recursos los voy a destinar a Rota y voy a darle 135.000 euros para que contrate gente que tenga unas características y esté en esta situación de exclusión social o esté ya en una situación de precariedad. Vale, ¿estas bolsas quién las gestiona? Pues las gestiona servicios sociales, las asistentes sociales, que son las que están todo el día en contacto con esa familia, que sabe cuál es la realidad, va sacando un baremo por el cual cuando esta persona tiene que hacer acceso al empleo, viene este recurso de la Junta de Andalucía, pues se le delimita el empleo que van a tener. Pero el informe que lo hace servicios sociales. El ayuntamiento, intentando hacer un poco lo que hacíamos nosotros antes a través de SODESA, que sacábamos un plan de empleo con carácter social, que era al final intentar ayudar a aquella familia que también peor lo estaba pasando, mientras que la Junta, que era la que era competente, no ponía el dinero, pues lo poníamos nosotros, ¿no? Eso es diferente, porque tú coges recursos del presupuesto municipal, que no es para empleo, nosotros no somos competentes en empleo, lo pone y lo poníamos como un programa social. Entonces, existían unos criterios. Cuando eso se saca, dice, no, lo hacemos desde el ayuntamiento, y el criterio que vamos a poner es el criterio social. Y en el artículo 9 venía que quien valoraba estas bolsas eran los servicios sociales, igual que lo hacía el plan de la Junta. Y lo primero que se ve fue quitarlo. Y entonces ponen a dos personas de confianza, que son los que tenía el teniente alcalde de personal allí, dos personas del partido, que son los que llevaban el tema de la baremación. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entendemos que es subjetivo el sistema por el que se está haciendo. Primero, por la financiación que tiene, que no puede hacerlo. Es decir, tú no puedes coger un empleo del ayuntamiento donde tú lo que requieres, por ejemplo, es una limpiadora para una oficina determinada y que está dentro de la relación de puesto de trabajo del ayuntamiento y tiene su consignación y decir, bueno, pues este puesto de trabajo lo vamos a destinar para emergencia social. Es que tú no eres competente en eso. Eso tiene que salir con su proceso selectivo, con los criterios que tú quieras, que así se hace, ¿no? Y después los recursos que son del ayuntamiento puede hacer un programa, pero al final tiene que tener funcionarios que sean los que fiscalicen eso. Dice, no, es que nosotros cogemos y lo metemos en un programa informático que es muy eficiente. Bien, pero ¿quién mete esos datos? ¿Quién los valora? ¿Y cómo se va a valorar conceptos por encima, como se ha hablado del empadronamiento? Es decir, por ser de Rota vale 15 puntos y por tener problemas de emergencia social 5 puntos. ¿Qué es lo que se está valorando ahí? Entonces, son criterios que nosotros lo que hemos puesto en ponerlo en conocimiento de la Consejería de Gobernación, que es la competente en esto, que ha llamado al ayuntamiento y le ha dicho, oye, rectifica esto, que tienen razón, que estas bolsas se están haciendo mal, ¿no? Y la propia subdelegación del gobierno, que también ha intervenido. Es decir, nosotros no hemos denunciado, nosotros hemos puesto en conocimiento cuál es el procedimiento que se estaba haciendo y que entendemos que es muy mejorable. Otro asunto, vamos a cambiar de nuevo, hay muchas cosas que Roteños Unidos últimamente ha sacado para que las discutamos hoy, por ejemplo también el asunto de la gestión del cementerio municipal, es otro asunto que Roteños Unidos ha puesto sobre la mesa cuando en el último pleno, el pleno ordinario de octubre, si no me equivoco, fue cuando se llevó una modificación presupuestaria, si no me equivoco, de unos 3.000 euros, corrígeme si me equivoco, Lorenzo, con la intención de estudiar la posibilidad, planteaban en el pleno, de adquirir acciones de la empresa Cemabasa, que como sabemos es una empresa pública que se encarga de la gestión de otros cementerios en la provincia, por ejemplo el de Chiclana, si no recuerdo mal.
¿Fue algo que no visteis claro en el Pleno? Recuerdo particularmente tu intervención, Lorenzo, en ese sentido, y habéis insistido en el tema de que no veis claro que se produzca este cambio de gestión en el cementerio municipal, porque según alegáis, si no me equivoco, es que algunas empresas locales que ahora mismo se ocupan de algunos servicios que se ofrecen en el cementerio, pues parece que dejarían de prestarlo en este caso, ¿no? Pero cuéntanos un poco más de cuál es vuestra versión en este tema. Esto es una idea vieja, es decir, no es algo que saca el Partido Socialista ahora como algo novedoso. Yo he estado en la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz durante años, ¿no? Cuando era alcalde y cuando no lo he sido, ¿no? Y una pretensión que siempre se ha tenido es que intentar de mancomunar los servicios, porque se entendía que podían salir más baratos si se hacían entre todos, ¿no? Lo que está claro es que, a diferencia de otros ayuntamientos que tienen o cementerios que están totalmente colmatados, que no cabe nada, o que quieren hacer una inversión nueva, que también es razonable, y que quieren hacer un cementerio nuevo, pues le interesa entrar en una vía de concesionar, ¿vale? De nos juntamos 3 para que salga más barato. La situación de Rota es muy diferente. La situación de Rota es que el edificio, los que son un poquito, que tengan 8 o 10 años, allí se ha hecho una remodelación muy importante en lo que son las salas de tanatorio. Allí hay, me parece, son 4 o 5 salas, ¿no? Lo que es, cada vez hay menos gente que entierran a sus fallecidos, ¿no? Y se utiliza, yo creo que el cementerio está muy digno, es una parcela propiedad municipal, y la gestión del recinto aquel tiene una ventaja, y es que no es deficitaria. Es decir, con los recursos que la gente paga por tener sus nichos allí, por el mantenimiento de los nichos, lo que pagan también cuando utilizan la sala de tanatorio, con lo que son los servicios, pues el ayuntamiento no tiene un déficit. Por lo tanto, si algo no tiene déficit y está en unas condiciones razonables, porque hay otras prioridades, pues ¿qué es lo que pasa? Que la gente en Rota, cuando pagan el recibo de los muertos, que llaman, ¿no?, a las aseguradoras, pues ese seguro va en función de los servicios que después ellos, si tú te mueres, tengan que pagar. Es decir, si la sala de tanatorio en Rota vale 200 euros para este año, o 220 por utilización 2 días esa sala, por lo que está claro que la compañía de seguro te lo calcula en base a los 200 y pico. Pero si en vez de hacerlo en Rota lo hace en Chiclana, que lo lleva a Semabaza, pues por 2 días te cuesta 700 y pico de euros. ¿Qué pasa? El ayuntamiento no tiene que subirte a ti el precio de esto. Quien te lo va a subir es la compañía de seguro. Dice, esto es que no le va a costar al ciudadano. Vale, el ayuntamiento no le va a subir, pero quien le sube es la compañía, que es al final la que está pagando el servicio cuando se presta. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Le hemos dicho, mira, nosotros entendemos que cuando hay un servicio que es deficitario, pues es verdad que hay que buscar la optimización de los recursos para que sea más esto. Y después, pues, con otro componente más, ¿no? Es decir, allí hay ahora mismo, me parece que son entre los enterradores y jardineros, pues hay una media de 3-4 trabajadores en el cementerio, los 2 o 3 personas que llevan la concesión, que son la funeraria Izquierdo, que lleva lo que es el mantenimiento y los servicios del cementerio, y después los servicios del bar, ¿vale? Pues en total, pues hay 7, 8 personas que se están buscando la vida ahí en el cementerio. Hombre, dárselo a Semabaza, porque ponemos 3.000 euros, Semabaza llega ahora a Rota, dice, bueno, pues mira, vamos a coger y asfaltamos lo que esté más delicado, arreglamos estos jardines, ya nosotros somos los que cobramos las cuotas, y vamos a traer, y en vez de tener aquí 4 jardineros, vamos a traer una empresa que lleve el mantenimiento de los jardines. Me parece, partiendo del principio que no es deficitario, me parece un poco arriesgado, ¿no? Y nosotros se lo planteamos así en el Pleno. Se lo planteamos así. ¿Cuál es la postura del equipo de gobierno? Que aquello está muy mal, y que quiere hacer inversiones allí. Y yo le decía, mira, es preferible que se haga inversiones donde haya más situaciones de necesidad, ¿no? No estamos hablando que eso se hizo cuando estuvo los planes de Zapatero, ¿no? Por ejemplo, entonces nos preocupa, es decir, nos preocupa muchas veces ese ir adelante de cualquier manera y que después tenga una repercusión directa en las casas de familia, que tengan que verse incrementado con cosas que son innecesarias.
Nos metemos a hablar en impuestos precisamente, entonces vamos a hablar ahora de las ordenanzas municipales, las ordenanzas fiscales, perdón, para el año 2017, que se aprobaron la semana pasada en un pleno extraordinario, unas ordenanzas que fueron aprobadas de forma unánime, no sin negociación, una negociación previa importante. ¿Cómo valorasteis desde Roteños Unidos estas negociaciones que se produjeron entre todos los grupos para al menos alcanzar un consenso a la hora de aprobar un documento tan importante, puesto que va a fijar los documentos, o sea, los impuestos y las tasas que vamos a pagar los ciudadanos de Rota de cara al año que viene? Hombre, yo creo que ahí había un elemento importante a diferencia del año anterior, ¿no? El año anterior tuvimos que negociar, no hubo posibilidad de negociar las ordenanzas, además llevaba un poco tiempo en el equipo de gobierno, había una hostilidad fuera de lo normal para cualquier cosa, cualquier propuesta que viniera de la oposición, siempre es lo mismo, ¿no? Tú estabas antes y no lo hiciste, tú tenías que haber hecho, bueno, un poco el rollo que yo creo que todos los ciudadanos están un poco cansados de esa misma historia, ¿no? Este año había otro talante, porque Manolo Bravo, que es el nuevo delegado de Hacienda, entiende, y yo creo que con buen criterio, que es importante que su gestión vaya avalado por todos, ¿no? Es decir, subir los impuestos no es nada fácil para nadie, y menos para un equipo de gobierno. Lo que pasa es que nosotros había algunos aspectos en los que no estábamos de acuerdo con él, y le decíamos, Manolo, nosotros en el tema del agua, subir el precio del agua nos parece una barbaridad. Nos parece una barbaridad porque es que la repercusión que está teniendo en el recibo del agua, que era un 15%, es porque ustedes, el grupo socialista de toda la provincia de Cádiz, de todos los pueblos que están en el consorcio de abastecimiento de la zona gaditana, que es el que nos vende el agua a nosotros, ha acordado por unanimidad de ellos subir el agua un 15%. Y aquí no ha tenido participación nadie. Es decir, los que estamos aquí, al final lo que vamos a tener que hacer es meter en el recibo el 15%. Digo, y esto tenía ustedes que justificarlo. Él entendió cuál era el mensaje, retiró la subida del agua, está buscando la fórmula de cómo absorber el déficit, y sí quedamos en el tema del impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Que ellos planteaban subir un 2%. Claro, tienen que subirlo, es inevitable, porque el año pasado, el año anterior, la obcecación del equipo de gobierno es, ante la opinión pública, decir, verá, es que vamos a bajar los impuestos. No puede bajar los impuestos. Y se comprometieron en dos cosas. Una, el recibo de la basura lo van a bajar el 10%, que no es una bajada del 10%, es que quitan el 10% del IVA, al no estar incluida la tasa de la basura dentro del recibo del agua. Pero que al final quien lo paga es el ayuntamiento. Como consecuencia de tener que pagarlo el ayuntamiento, pues ya falta ese dinero. ¿Dónde lo van a subir este año? Pues en el impuesto de bienes inmuebles. Sin embargo, el planteamiento que hacía, porque en el Pleno surgió esa diatriba, ¿no? Usted, ¿no?, decía en el Pleno, está bien que rectifiquen porque la política económica que ustedes han llevado a cabo desde el año pasado no era la idónea. Sin embargo, el equipo de gobierno lo que defiende es, miren, es que no estamos recibiendo el 1.000.000 de euros que ustedes decían que íbamos a recibir por servidumbre militar, con lo cual el plan de ajuste nos obliga a subir los impuestos. Ahí estaba El plan de ajuste no le obligaba a subir esa partida. El plan de ajuste le obligaba a tomar una serie de medidas en algunos temas muy concretos, pero ella ha ido a centrarse en este. Pero eso es un problema presupuestario, es decir, que esta gente, vamos, ellos cuando han hecho el planteamiento necesitarían haber subido algo más, incluso, porque el impuesto de la base es verdad que no lo están cobrando, pero sí lo están liquidando. A efectos presupuestarios, el recibo de la base sale todos los años, se emite y se le manda todos los años. Otra cosa es que no lo pague, pero a efectos presupuestarios, como ingreso sí se reconoce, ¿vale? Que es un poco lo que yo le planteaba. Digo, mira, el día que esto venga con una sentencia desfavorable, a ver quién cuadra, es decir, porque tú gastas en función de lo que liquidas, no de lo que ingresas, claro, de lo que liquidas, Eso es como el que está trabajando y tiene una nómina de 2.000 euros y aparece que está ganando 2.000 euros, pero en realidad le están pagando 500, ¿vale? A efectos de un banco, a efectos de Hacienda, a efectos de todo, tú estás ganando 2.000 euros, aunque te paguen nada más que 500. Pues a nosotros nos pasa igual, ¿no? Entonces, yo tenía cierta preocupación con esto. Lo que pasa es que la receptividad que hay ahora con Manolo, pues es mucho mayor, ¿no? Es decir, él domina los temas, los conoce, y entonces es fácil dar una explicación. Tiene más que unas connotaciones políticas, más una connotación técnica, ¿no? Es más, es que decían, bueno, para justificar la subida, ¿no? Dice, es que subimos un 2%, pero si usted se acoja al plan de pagos, decía, me parece que era el concejal de Izquierda Unida, Antonio Franco,
le hacemos un 2% de descuento. Digamos, Antonio, si el año pasado ya se ha cogido una familia al plan de pago y ya se le hace el 2%, este año que se le hace otro 2%, no, ¿verdad? Sería un 4%. Claro, no, pues esto es que no lo sabíamos. Saberlo. La realidad es que tenemos un presupuesto de impuestos de bienes inmuebles que suponen aproximadamente, metiéndolo de la base, casi, yo creo que estamos en los 15 millones de euros, no quiero equivocarme, y subir un 2% son 300.000 euros. Si cogemos lo que era el IVA de la basura del año anterior, más o menos se viene a compensar, que es sí, lo que está buscando es el equilibrio presupuestario, que es razonable que lo busquen. Bueno, Lorenzo, estamos a punto de terminar año, vamos a empezar en breve 2017, ya nos queda poco. ¿Cómo valoras este último año a nivel político en Rota? ¿Cuál es la valoración que se hace desde Roteños Unidos y desde tu propia visión con la experiencia que tienes, ¿no? A ver, yo en mi propio grupo, nosotros abrimos este debate, ¿no? Yo creo que es necesario, porque yo digo muchas veces, es poco tiempo. Gobernar un año y medio, tener la alcaldía un año y medio, es poco tiempo, porque y todo el mundo critica lo contrario, no es que ya con un año y medio, pasando los 100 días, te van dando. No lo creo, yo creo que es un gobierno que nunca pensó que iban a gobernar. Ellos llegaron, ganaron las elecciones con una confianza absoluta de todo el pueblo de Rota, y llegaron ahí y están viendo cuál es la realidad. Es decir, ¿y la realidad cuál es? La realidad es que los proyectos que en la alcaldía durante la época de Eva Corrales se dejaron de hacer, estaban a medio hacer, el polideportivo de San José de Calazán, la plaza de la Costilla, todos los proyectos que están financiados son los que se han culminado. ¿Hay proyectos nuevos? ¿De qué proyectos se habla? De los fondos EDUCI, ¿de cuáles proyectos se habla? Es decir, realmente no hay ahora mismo ningún proyecto interesante para poder valorar. Lo que sí yo tengo que valorar positivamente es que el esfuerzo con estar solamente ahí es muy grande. Que yo sé valorarlo porque he estado ahí y yo sé lo que supone todos los días ponerte al frente de una ciudad con las dificultades, con los problemas que tiene, ¿no? Porque son muchos los problemas que tiene y que el nivel de calidad que tiene Rota es muy alto, y hasta que tú no estás allí no te das cuenta del nivel de exigencia que tienen los ciudadanos de Rota, ¿no? Por lo tanto, ¿qué valoración puedo hacer yo de esto? Yo creo que ellos tienen que controlar el gasto, tienen que controlarlo, es decir, todo no es fiesta. Hay que poner, todo hay que hacerlo, es decir, que las fiestas tienen que existir, la parte social tiene que existir, pero lo que pasa es que yo estoy viviendo y viendo cómo la realidad es diferente. Antes, cuando estaba la forestal, que hemos luchado tantísimo con esa Junta de Andalucía para que se abra la forestal, para que aquel equipamiento se ponga en valor, y se metieron las personas allí y los ocupaban, y algunos de los que están gobernando se iban allí a soliviantar a la gente como si la gente estuviera allí porque lo hubiéramos metido nosotros o porque ellos quisieran, ¿no? Pero ellos llevan ya un año y medio y todavía no han sido capaces de sacarlo de ahí ni darle una alternativa. Sí, de hecho la delegada de Servicios Sociales reconocía aquí en este mismo plato, bastante afectada, que era un problema grave, que no le veía una solución fácil. Vale, pero antes no era un problema de que veía la realidad, no veía la realidad, la culpa la focalizaba en la alcaldesa o en quien fuera, o en mí, o en quien fuera, ¿no? Y esa realidad es lo que le está pasando en casi todos los temas, que una cosa es pregonar y otra da trigo. Y que entonces, yo que soy consciente de eso, lo que sí veo es buena voluntad, ganas de trabajar, pero tienen que controlar, hay cosas que hay que controlar, es decir, plantear que lo más importante en la ciudad son las fiestas. Falta proyecto de gobierno, falta un proyecto de gobierno. Decir, vamos a bajar la basura el 5, lo que baja el contrato. Y cuando llevamos a pleno, para que cumpla el compromiso, dice, no hombre, es que ahora nos hemos dado cuenta que los números no salen, que tiene déficit, ¿vale? ¿No? Entonces, es un poco. Ahora, yo lo que hago es, desde mi grupo, no estamos permanentemente presentando propuestas, que siempre se la toman, la contestación nunca es un reproche, ¿no? Pero sí creemos, sinceramente, que la única manera de sacar este proyecto adelante es contribuir a que las cosas vayan adelante. Nosotros queremos que a este equipo de gobierno le vaya bien, por una cosa fundamental, porque ha sido respaldado por la gran parte de la opinión pública, pero ellos también tienen que poner proyectos encima de la mesa. Tienen que poner proyectos, porque si no, ¿cuál es el proyecto de ciudad?
culminar los proyectos que dejaron el equipo de gobierno anterior, meter el aliviadero de la Costilla, de la calle Écija, ¿y cuánto tiempo lo van a retrasar para que parezca suyo? ¿3 años más, hasta el último año? Yo creo que hay que trabajarlo y verlo cómo se puede sacar las cosas adelante, y sobre todo intentar de buscar el consenso. Estamos viendo la experiencia ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Porque al final la gente termina perdiendo la fe en los políticos. Bueno, esperemos que eso no sea así y por lo menos que aquí en Rota vayan las cosas bien, que es lo que nos interesa a todos. Ya se nos ha terminado el tiempo, Lorenzo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, por haber charlado. Siempre se nos quedan 1000 temas en el tintero, sobre todo con Lorenzo, que siempre hay mucha tela que cortar, pero bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Gracias por habernos acompañado de nuevo, y nosotros pues les invitamos a acompañarnos de nuevo la próxima semana, donde intentaremos traer a otro invitado de interés para que ustedes pues conozcan, estén al día y estén informados de los temas que nos interesan a todos los roteños. Gracias y hasta la semana que viene.